Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. A continuación viene la casilla con las referencias del distribuidor y otra última con las referencias del mantenedor y/o encargado. Todos ellos deben cumplir con las exigencias legales. Contenido de la placa de diseño. En ella se puede apreciar el nombre del organismo autonómico como autoridad competente para controlar las pruebas periódicas de presión. La casilla superior está reservada para el número de registro. En la primera casilla de la izquierda se indica la presión de diseño o de timbre, que corresponde a la presión máxima de servicio. En este caso, 20 KILOGRAMPRSQUARECNTIMETR. Las otras 4 casillas están reservadas para indicar la fecha y marca de quien realiza las pruebas de presión, con periodicidad de 5 años. Con más de 20 años de servicio y el extintor deberá retirarse. El extintor de anhídrido carbónico no lleva placa de diseño, pues por pertenecer al grupo de botellas de gases licuados, deberán llevar las inscripciones reglamentarias grabadas directamente sobre la botella. Además, dichas botellas disponen de un disco de seguridad tarado a una presión de menos 190 kg, 2. Otra característica peculiar de los extintores de anhídrido carbónico es que la boquilla de la manguera es más grande que la de los otros tipos. Está realizada en material aislante para evitar que la temperatura especialmente baja del gas licuado produzca quemaduras. 2,5. Selección de un extintor portátil. En principio, se debería tener en cuenta para qué clase de fuego se quiere el extintor. Para ello se considerará lo expuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Ver tabla 1. En la elección del agente extintor se deberá prescindir del halón, para así cumplir con el Protocolo de Monreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y que está ratificado por el Estado español. Clase de fuego. UNEN 2994. A. Sólidos. B. Líquidos. C. Gases. D. Metales especiales. Agua pulverizada. 0002. 0. Agua a chorro. 002. Polvo BC convencional. 000. 00. Polvo ABC, polivalente. 00. 00. 00. Polvo específico metales. 00. Espuma física. 002. 00. Anhídrido carbónico. 01. 0. Hidrocarburos halogenados. 01. 00. Siendo 000 muy adecuado, 00 adecuado, 0 aceptable. Notas. 1. En fuegos poco profundos, profundidad inferior a 5 mm, puede asignarse 00. 2. En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro, ni la espuma. El resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23110. Tabla 1. Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Road 1992/1993. Otro parámetro a tener en cuenta sería el tamaño del fuego, que viene indicado por la parte numérica del código que nos define la eficacia del extintor. Este código está determinado por la norma correspondiente. Si los recintos que se desean proteger están en edificios, habrá que recurrir a lo dispuesto en la norma básica de la edificación que corresponda, según la fecha de construcción del inmueble,
o en caso que exista, a la ordenanza municipal correspondiente. 2,6. Normas de utilización de un extintor portátil. El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo, mínima eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos, según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor. En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia, sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato. Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. Antes de usar un extintor contra incendios portátil, se recomienda realizar un curso práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso. 1. Descolgar el extintor haciéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 2. En caso de que el extintor posea manguera, asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2, llevar cuidado especial de abrir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas. 3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario. 4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 5. Acercarse al fuego dejando como mínimo 1 metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos, acercarse en la dirección del viento. 6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 7. Dirigir el chorro a la base de las llamas. 8. En el caso de incendios de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos. 2,7. Mantenimiento de los extintores de incendio portátiles. En el plan de prevención y protección contra incendios en un centro de trabajo se incluye todo lo relativo a la cantidad, tipo, ubicación y mantenimiento de los extintores de incendio portátiles. Merece ser destacado que para que un extintor de incendio sea eficaz en el momento del incendio, debe haber tenido un mantenimiento adecuado con las revisiones periódicas indicadas según el Real Decreto 1942/1993. 3. Gestión medioambiental. Contribución de las tareas del conductor al cuidado del medio ambiente. 3,1. Principales elementos contaminantes. En un vehículo automóvil pueden distinguirse 4 fuentes diferentes de emisiones. 3.1,1. Rozamientos y desgastes. El rozamiento y desgaste de elementos como neumáticos y pastillas de freno, o elementos mecánicos del motor, produce emisiones de polvo y partículas. Dados los actuales procesos de fabricación y estándares de calidad, este tipo de emisión tiene escasa importancia relativa. 3.1,2. Combustible evaporado del depósito. Aunque los combustibles suministrados por las refinerías tienen distinta volatilidad en verano que en invierno, un conductor eficiente procurará evitar repostar combustible en horas centrales del día y a pleno sol, para que la evaporación sea mínima. Igualmente estacionará en lugares sombríos o en el interior de los edificios. 3.1,3. Gases procedentes del cárter del motor. Las holguras entre segmentos del pistón y camisa del cilindro,
y la existencia de lubricantes en el cárter a altas temperaturas dan lugar a la presencia de gases que fluyen al exterior a través de los respiraderos o válvulas de alivio del cárter. La emisión puede eliminarse o reducirse recirculando los gases hacia la admisión. En caso de no adoptar medidas correctivas, la emisión de hidrocarburos por este concepto puede llegar a representar el 25% del total. 3.1,4. Gases de escape. Los gases procedentes de la combustión aportan prácticamente el 100% de productos contaminantes como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, y el 55% de hidrocarburos no quemados. Las tres primeras fuentes son cuantitativamente insignificantes respecto a los gases de escape, y las medidas de mitigación para la segunda y tercera, según se ha mencionado, sencillas de implantar. Refiriéndonos únicamente a la emisión de gases de escape, en el caso de la combustión de un combustible formado solo por hidrocarburos y oxígeno, se obtienen dos productos CO2 y H2O. En los gases de escape de los motores existen adicionalmente, como consecuencia de una combustión incompleta, H2, no contaminante y CO, así como hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados, siendo estos dos últimos altamente contaminantes. Como productos de combustión hay que considerar también los resultados de la oxidación del nitrógeno del aire atmosférico, NO y NO2, y los jolines característicos de los vehículos equipados con motor diésel. Además de los contaminantes ya mencionados, se pueden considerar otros contaminantes como el metano, ozono y plomo. 3,2. Medidas a adoptar para evitar la contaminación. 3.2,1. El catalizador. Una de las medidas más importantes que se han tomado para la reducción de emisiones en los vehículos es el empleo del catalizador, que llevan instalado todos los vehículos nuevos de gasolina desde 1993. El catalizador exige dos condiciones: la utilización de la gasolina sin plomo y dosificación del carburante con control electrónico. La gasolina sin plomo evita que el plomo inutilice el catalizador. El control electrónico impide que gasolina sin quemar pase al catalizador y lo dañe irreversiblemente. En el interior del catalizador se producen tres reacciones químicas distintas que transforman el CO y el NOx en CO2 y N2, y los HC en CO2. Funcionando correctamente reduce de un modo importante las emisiones de contaminantes, pero no elimina. Al contrario, las aumenta, las emisiones de CO2, al disminuir del rendimiento del motor, y por tanto aumentar el consumo de combustible. Para que el catalizador trabaje con un rendimiento óptimo, debe estar a una temperatura de al menos 400 grados Celsius. Arrancando en frío, el catalizador no comenzará a trabajar correctamente hasta haber recorrido por lo menos 4 kilómetros. En estos aparatos, la sonda lambda, captador situado en el tubo de escape, informa de los resultados de la oxidación efectuada a la central electrónica que controla la inyección, para que ésta varíe la cantidad a inyectar y conseguir que el motor trabaje siempre con la mezcla estequiométrica. La relación entre la cantidad de aire efectivamente disponible y la teóricamente exigida es conocida como la relación lambda. El catalizador con sonda lambda siempre intenta trabajar con una relación de lambda 1, mezcla perfecta o estequiométrica. El catalizador está compuesto en su interior por una especie de esponja cerámica impregnada de metales preciosos, platino, rodio, paladio, etc., que reducen los óxidos del nitrógeno, liberando oxígeno para que reaccione con el monóxido de carbono y los hidrocarburos sin quemar, oxidándolos. El catalizador tiene una estructura interna en forma de nido de abeja para aumentar en lo posible la superficie, que puede ser de 3,5 metros cuadrados. Una vez tratada con óxido de aluminio, le da un aspecto esponjoso, con una equivalencia en superficie a la de 2 campos de fútbol. Los conductores que tengan vehículos provistos de catalizadores tendrán que no utilizar gasolina con plomo, ya que el plomo daña irreversiblemente el catalizador. No arrancar el motor empujando el vehículo, ya que la gasolina sin quemar dañaría el catalizador. Cuidar que no consuma demasiado aceite, pues a su salida por el tubo de escape, también le dañaría.
Vigilar que el vehículo funcione correctamente. Si falla algún cilindro, bujía, inyector, etc., puede pasar gasolina sin quemar al catalizador y dañarlo. Otras medidas. Prestar atención al tubo de escape. Todos los conductores saben que los gases procedentes de la combustión salen a través del tubo de escape, y que éste tiene una serie de tramos unidos entre sí. El primero está formado por los colectores de escape, o tubos que recogen los gases procedentes de los distintos cilindros. El segundo es un tramo intermedio que puede no existir en algunos modelos por la corta distancia a recorrer, y el tercero y último lo forma el silencioso o parte más ancha del tubo de escape, donde se enfrían los gases y se reduce el ruido que estos puedan producir al salir al exterior. Independientemente de estar prohibido, no se debe circular con el escape libre, no solo por las molestias que se pueden ocasionar a los demás, sino por el peligro que ello supone para el propio conductor, ya que durante un largo trayecto produce aturdimiento de los sentidos, dolor de cabeza, de oídos, etc., con un malestar general que predispone a sufrir un accidente. Si un vehículo produce más ruido del normal, será necesario saber el motivo y reparar la avería lo antes posible. Si existiera rotura o perforación del tubo de escape en su primer tramo, se evitará circular con el automóvil en tal estado, ya que por esta parte pasan los gases a una enorme temperatura, prácticamente en llamas, con el peligro que ello supone de incendio. Además, el compartimento del motor se llena de gases tóxicos, y hay que recordar que en el habitáculo se han practicado diferentes orificios en comunicación con el motor, a fin de llevarlo más cerca del conductor los diferentes mandos como el acelerador, embrague, freno, dirección, cables eléctricos, etc. Normalmente estos orificios están bien sellados con juntas de goma, evitando que penetren los gases procedentes del motor, pero es el conductor el que debe comprobar el estado de estas juntas para evitar su intoxicación. También deberá comprobar las gomas que rodean las puertas, ventanillas y maletero, verificando su estanqueidad y evitando que penetren en el interior tanto los gases como el agua, intoxicando o produciendo la corrosión de la carrocería. Convendrá comprobar, además, que los gases salen por el final del tubo de escape, ya que si escaparan por algún punto intermedio, podrían igualmente penetrar en el interior del habitáculo por algunos resquicios de la carrocería o por las mismas ventanillas abiertas, en el supuesto de estar el vehículo detenido. Igualmente, si entran en contacto con el aire frío del exterior, debido a las altas temperaturas a las que salen, producen explosiones que pueden ser peligrosas, además de molestas. Revisar el sistema de calefacción. La calefacción consiste normalmente en hacer pasar una corriente de aire procedente del exterior por un radiador de agua caliente que, a la vez, sirve de refrigeración al motor. Este aire se calienta y penetra en el interior del vehículo por distintas canalizaciones. Así pues, este aire calentado y que viene del exterior no supone en principio peligro alguno para los usuarios del vehículo, siempre que las juntas y el aislamiento con el motor sean correctos. Otros vehículos, por el contrario, no ofrecen las mismas garantías, al consistir su calefacción en aire procedente del motor, normalmente el aire situado en las inmediaciones de los colectores de escape, que son la parte más caliente de aquel, por lo que, si hubiera una fuga de gases, serían introducidos directamente en el interior del vehículo, siendo prácticamente inevitable la intoxicación, sobre todo teniendo en cuenta que estos gases son incoloros, insípidos e inodoros. Prestar atención al carburador. Si el carburador funciona correctamente, la mezcla será lo más perfecta posible, pues se conseguirá un mejor quemado de acuella, aumentando la cantidad de anhídrido carbónico y disminuyendo proporcionalmente la proporción de monóxido de carbono que, como se sabe, es sumamente tóxico. Con el motor al ralentí pueden detectarse las anomalías más graves. Una mezcla demasiado rica se detecta por la expulsión de humo negro por el tubo de escape. Una mezcla demasiado pobre produce explosiones al escape. Sin embargo, el mejor sistema para comprobar la adecuada regulación del carburador es la utilización de un aparato analizador de gases de escape, del que disponen los talleres especializados y los servicios públicos de inspección de vehículos. A partir del año 1993 ningún vehículo nuevo tiene carburador,
al estar la mezcla regulada electrónicamente por la sonda lambda L. Otras precauciones para evitar la contaminación. Además de lo indicado anteriormente, para evitar la contaminación se debe no arrojar por la ventanilla a la vía o sus proximidades desperdicios, envases vacíos, periódicos, plásticos, restos de comida, colillas, etc. Con ello, además de contaminar, se está demostrando una grave falta de educación cívica. Recuérdese que no es aconsejable fumar mientras se conduce y que, si se fuma, las colillas deben depositarse en el cenicero, pues para eso lo llevan los vehículos, no tirarlas al exterior porque, además, se pueden provocar incendios, especialmente en verano. No derramar sobre la vía pública ni en las alcantarillas el aceite ya usado al cambiarlo por otro nuevo. Impedir que caigan al suelo gotas de aceite o grasa por un deficiente mantenimiento y cuidado de los sistemas de engrase o de los recipientes o conductos que contienen el lubricante. Lavar el vehículo en establecimientos, garajes especializados o túneles de lavado, no en espacios abiertos o en la vía pública. Evitar la utilización, en su caso, del starter o estrangulador por más tiempo del imprescindible. Parar el motor en caso de paradas o estacionamientos del vehículo, y en el de detenciones motivadas por embotellamientos o congestiones de tráfico prolongadas. Evitar los acelerones, arrancadas y detenciones bruscas a un régimen alto de revoluciones. Se debe conducir y acelerar con suavidad y evitar la conducción agresiva y espectacular que, además de aumentar el consumo de combustible, contamina más y reduce la vida del vehículo. Las marchas largas son preferibles a las cortas, ya que producen menos ruido y se gasta menos combustible. Evitar la caída al suelo de combustible no quemado. A tal efecto, no está permitida la circulación de vehículos de motor de combustión interna o diésel, gasoil, que no estén dotados de un dispositivo que evite la caída al suelo de combustible no quemado, o lancen humos que puedan dificultar la visibilidad a los conductores de otros vehículos, o resulten nocivos. Mantener adecuadamente el vehículo y cuidar la presión de las ruedas. Aumentará la seguridad y se consumirá menos combustible y, por tanto, se emitirán menos gases contaminantes. Un automóvil con los neumáticos mal hinchados consume al menos un 5% más que con las ruedas a la presión recomendada por el fabricante. Colocar de forma adecuada la carga y no llevar las ventanillas abiertas, porque ello afecta negativamente a la aerodinámica del vehículo e incrementa el consumo de combustible. Circular no rebasando los límites máximos de velocidad permitidos. La conducción a gran velocidad, además de aumentar el ruido del motor y del rozamiento del vehículo con el aire, aumenta el consumo de combustible. Si un vehículo circula a más de 100 km por hora, incrementa el consumo de combustible en un 35%. La emisión de contaminantes a la atmósfera es directamente proporcional a dicho aumento. Evitar los ruidos excesivos e innecesarios. Para ello se debe evitar el uso de tubos resonadores que están prohibidos. Acelerar con suavidad, evitando los acelerones bruscos y la conducción espectacular que, además, aumentan el consumo. Evitar el uso de claxon o bocinas que produzcan ruidos estridentes o notas musicales variadas, cuyo uso está prohibido. Usar las señales acústicas solamente en casos excepcionales de peligro o cuando así lo prevea alguna norma, y cuando se use, hacerlo de manera breve y suave, nunca a bocinazos, evitando su empleo inmotivado o exagerado. El empleo indiscriminado de las señales acústicas o del equipo de audio del vehículo constituye una fuente muy importante y perjudicial de contaminación acústica. Evitar comportamientos que provoquen a otros usuarios a hacer un mal uso de las señales acústicas. Mantener siempre el tubo de escape en buen estado de conservación, y tan pronto se deteriore, proceder a su reparación o cambiarlo por otro nuevo. 4. Gestión medioambiental, conducción eficiente. La energía petrolífera es agotable y, si bien hay otras fuentes de energía, ninguna puede suplir al petróleo en la actualidad, a pesar de los incesantes esfuerzos por conseguirlo. La constante reducción del consumo de los motores de los vehículos nuevos
no impide el aumento constante del consumo global de energía en el sector transporte, que es el primer consumidor a nivel nacional. La reducción del consumo energético es un objetivo mundial, si bien Europa tiene un especial interés en esta reducción por su dependencia del petróleo y más concretamente España, que tiene que importar casi la totalidad del crudo que consume. 4,1. Conducción eficiente, el consumo de combustible. En principio, el conductor desea trasladarse con el mínimo esfuerzo y, lógicamente, con el menor consumo posible. Hay una serie de aspectos de la conducción que ayudan al conductor a tomar decisiones económicas, sin olvidar que, de acuerdo con los principios en los que se basa la seguridad vial, deben primar la seguridad y la fluidez sobre la economía, sin que ello signifique que conducir de manera eficiente sea inseguro. Con respecto al vehículo, conviene saber que el rendimiento máximo del motor se obtiene cuando gira a determinado régimen de revoluciones, de acuerdo con el desfase de las válvulas, con el encendido, el llenado de los cilindros, la mezcla, el combustible, la temperatura, la humedad, etc. En un motor de combustión interna, solamente parte de la energía, potencia indicada, se transforma en trabajo útil, debido a las leyes de la termodinámica. De la cantidad de calor suministrada, la máquina invierte solo una parte en la realización del trabajo, mientras el resto es absorbido por el sistema. Es imposible construir una máquina de funcionamiento cíclico que produzca un trabajo equivalente al calor suministrado, o que el rendimiento de un motor sea el 100%. La fuerza motriz necesaria para mover el vehículo se obtiene al introducir en el motor aire y combustible, que una vez convenientemente mezclados, entran en combustión en el interior de los cilindros. En esta combustión, solo una pequeña parte de la energía contenida en el carburante es aprovechable para desplazar el vehículo. Se llama rendimiento de un motor a la relación entre la energía aprovechada, potencia, y la introducida en forma de carburante, consumo, y varía según las condiciones de funcionamiento del motor, régimen de giro y posición del acelerador. Para turismos a máxima eficiencia, el rendimiento es de un 25%, lo que significa que de cada 100 litros de carburante que utilizamos, en el motor solo se puede aprovechar el equivalente de energía de 25 litros. El resto inevitablemente se pierde en forma de calor a través del escape, la refrigeración y rozamientos. El rendimiento de un motor viene determinado por la diferencia de temperatura entre el calor que se le suministra y el calor que devuelve al exterior. Un motor que devolviera al exterior una temperatura de cero absoluto, 273 grados Celsius bajo cero, tendría el 100% de rendimiento. Del 100% del poder calorífico del combustible, gasolina, se producen las siguientes pérdidas. El 30% en calentar el agua de refrigeración y sus elementos. El 30% a través del tubo de escape, gases de escape. El 0,6% en rozamientos internos. El 0,9% en rozamientos de transmisión y rodadura. A la vista de esto, se comprueba que solamente el 25% del calor es aprovechado, en el mejor de los casos. Cualquiera de los dos tipos de motores más utilizados, gasolina y diésel, no es mejor ni peor el uno que el otro. Simplemente tienen características propias que hacen que se diferencien, sobre todo en su rendimiento al tener el gasóleo un 14% más energía por litro que la gasolina, y en la forma de quemarse el carburante. El motor de gasolina ofrece una relación potencia-cilindrada muy buena. Para conseguir en motores de gasóleo una potencia similar a los de gasolina, se recurre al aumento de cilindrada, a la sobrealimentación y a la inyección controlada electrónicamente, aumentando las RPM. En tráfico urbano, donde las velocidades de circulación son bajas y a los motores se les exige poca potencia, el vehículo diésel consume hasta un 25% menos, mientras que en esas mismas circunstancias el rendimiento de los de gasolina disminuye. Circulando por carretera y exigiendo al motor una potencia elevada para mantener la velocidad, aumenta el rendimiento del motor de gasolina aproximándose al rendimiento del motor diésel. Un estudio un poco más detallado sobre el modo en el que se producen las pérdidas de energía, en motores de inyección electrónica,
en perfectas condiciones, nos revela lo siguiente. Pérdidas. Gasolina. Gasóleo. Por el escape y por radiación en el refrigerante. 64%. 57%. Por resistencias internas del motor. 6%. 8%. Calor aprovechado. 30%. 35%. La energía disponible para desplazar el vehículo se utiliza de la siguiente manera. A una velocidad de 120 km por hora. Venciendo la resistencia del aire, 72%. Venciendo la resistencia de rodadura, 20%. Venciendo la resistencia de transmisión, caja de cambios y diferencial, 8%. A partir de los 60 km por hora, la resistencia aerodinámica es la fuerza más importante a vencer y, en consecuencia, cualquier modificación en la aerodinámica del vehículo, su forma exterior, carga en la vaca, etc., afectará considerablemente al consumo. La relación estequiométrica es la proporción de aire y combustible perfecta, teóricamente, con la que se consigue que reaccionen químicamente todas las moléculas. En este caso los residuos contaminantes son mínimos. El automóvil dispone de diversos sistemas que pueden hacer consumir más o menos energía, como el compresor de la climatización, el alternador o los cambios automáticos, que ahorran esfuerzos al conductor y le permiten una conducción sosegada, pudiendo prestar más atención al tráfico. Los cambios automáticos siempre han supuesto un mayor consumo de combustible, pero la introducción de los microprocesadores y la electrónica en el automóvil han mejorado notablemente este aspecto, hasta el punto de ser difícil para algunos conductores superar en eficiencia al cambio automático. Aún así, con una buena técnica y sobre todo con anticipación, algo que todavía no se ha conseguido incorporar a los cambios automáticos, un conductor experto puede reducir el consumo de estos vehículos, utilizando el cambio secuencial. Si el vehículo dispone de cambio automático, como norma general deberá activarse el sistema ECO. Esto no supone inseguridad en caso de emergencia como piensan algunos conductores. Los fabricantes de automóviles también quieren la seguridad de sus clientes, y para ello, incorporan en el microprocesador que controla el cambio y la inyección la posibilidad de dar al conductor, en el momento que lo solicite, la máxima potencia posible. Circulando con un vehículo con cambio automático, el conductor deberá utilizar el acelerador con suavidad y progresividad. El motivo es que los sistemas modernos son interactivos, es decir, el sistema de control elige, entre las distintas posibilidades que tiene, la que más se asemeja a lo que solicita el conductor. Si el conductor pisa y suelta el acelerador con brusquedad, el sistema selecciona un cambio y una inyección enérgica. Si por el contrario es suave, selecciona un cambio y una inyección tranquila. El pedal del acelerador se puede pisar hasta el final de su recorrido normal, es decir, al 100%, pero sin accionar el kickdown, sensor o botón que se encuentra en ese lugar y que el conductor detecta por una pequeña resistencia que ofrece el pedal a seguir bajando. Si se acciona, el sistema entra en alerta y suministra la máxima potencia posible, reduciendo a la marcha más corta que le permita el motor, no cambiando hasta llegar al máximo de revoluciones, potencia máxima, e inyectando la mayor cantidad posible de combustible de acuerdo con los parámetros de temperatura, RPM, etc. Como en el cambio manual, es preferible mantener el acelerador en una posición fija, mejor que una velocidad constante. Cuando los gases entran en resonancia, el aumento de potencia del motor puede llegar a un 10%, y ello ocurre a unas determinadas revoluciones del motor, por lo que, siempre que se vaya al régimen óptimo, se obtendrá un mayor rendimiento, aunque esta posibilidad no es contemplada por la mayoría de los fabricantes de automóviles, por el complejo diseño que requieren los tubos de escape. Con una mezcla pobre, más aire que en la relación estequiométrica, se obtiene menos energía, peor rendimiento del motor y menor consumo. Con una mezcla rica, más combustible que en la relación estequiométrica, se consigue una mayor energía, peor rendimiento del motor y mayor consumo. Desde el 1 de enero de 1993, no se fabrica ningún vehículo que utilice carburador.
El sistema de inyección es mucho más perfecto y se consigue un rendimiento mayor, 10 a 15%, al evitar las pérdidas del carburador e inyectar la cantidad exacta de combustible para cada requerimiento. La regulación de la cantidad a inyectar está en función de distintos parámetros, pudiendo afirmar que en todo momento se consume la cantidad justa y precisa para una combustión perfecta. Con estos sistemas, se obtiene un aumento de potencia de un 10 a 15% y un ahorro similar, variando según sea controlada o no por microprocesadores electrónicos y dependiendo del número de captadores de información de que disponga, siendo además un sistema mucho más fiable. Un conductor puede obtener un ahorro del 20% si tiene el vehículo en perfectas condiciones mecánicas, pero sobre todo, lo que más ahorra es una correcta técnica de conducción. Es por tanto el conductor el que ahorra o derrocha, al ser él quien toma decisiones como la de mantener un determinado número de revoluciones, frenar, acelerar, cambiar de marcha o circular en punto muerto. Él es el que se preocupa de poner a punto el motor, cambiar el aceite, reponer combustible, sustituir los filtros, etc. El conductor puede ahorrar combustible calentando el motor en movimiento, siempre que éste sea lo más uniforme posible. Repostando combustible sin derramarlo y sin llenar el depósito hasta el borde de la boca de llenado, para evitar su pérdida durante la marcha, además de cerrarlo adecuadamente con el correspondiente tapón. Arrancando sin acelerar o con la aceleración justa y con suavidad. Utilizando la relación de marchas más correcta, de acuerdo con la fuerza motriz necesaria y acorde con las revoluciones del motor, potencia, par motor, etc. Circulando a un régimen de revoluciones adecuado, que será el más bajo posible en condiciones normales de utilización. Parando el motor en las detenciones largas, si no dispone del sistema Start-Stop. Evitando dar acelerones en vacío o acelerar más de lo necesario. Manteniendo una velocidad constante, ya que los cambios de velocidad, aceleración, suponen consumo adicional de energía. Utilizando un buen aceite en todo momento, para reducir al mínimo los rozamientos internos. Anticipándose en todas las acciones, principalmente en las previsibles detenciones, por si fuera posible evitarlas. Llevando las ventanillas cerradas siempre que sea posible. Distribuyendo adecuadamente la carga, evitando sobre todo levantar la parte delantera del vehículo. En caso de colocarla en la vaca, hacerlo ofreciendo la menor resistencia aerodinámica posible. Eligiendo el itinerario menos saturado o de circulación más fluida. No utilizando vaca, de no ser estrictamente necesaria. No sobrepasando las velocidades establecidas. No sobrecargando el vehículo. No llevando los neumáticos a menor presión de la adecuada. No utilizando gasolina de distinto octanaje al recomendado. No realizando doble embrague. No circulando en punto muerto. 4,2. Técnicas de conducción eficiente. El factor más importante en el consumo es la forma o técnica de conducción. Es el conductor con su comportamiento el que más influencia tiene sobre el consumo de carburante en el vehículo. Un conductor eficiente, en primer lugar, conoce cómo funciona su vehículo y sus características técnicas, y sabe cómo y cuándo utilizar todos los mandos y accesorios de los que dispone. Arranque del motor. El conductor debe conocer las características o peculiaridades de su vehículo y más concretamente las del motor que pretende poner en marcha, para introducir la llave, la tarjeta codificada o simplemente pulsar el botón de Start con el dedo que tenga reconocida la huella, o pronunciando las palabras pregrabadas en tono normal, etc. Saber si previamente al giro de la llave o pulsación del botón debe pisar el pedal del embrague, si dispone de él, por el sistema de seguridad para niños que incorpora, o si debe estar la palanca o selector de marchas en la posición de P, parking, o en N, neutro punto muerto, etc. Igualmente debe conocer que su motor dispone de unos sensores que le informan de la temperatura exterior y de la del combustible a utilizar, por lo que, como norma general, no precisa realizar ninguna otra actividad para poner el motor en marcha, como acelerar. En el supuesto de un vehículo con motor eléctrico,
simplemente deberá establecer el circuito o contacto, para que le llegue la electricidad al motor. El motor debe calentarse en marcha, es decir, circulando a una velocidad moderada y a un régimen de revoluciones constante, hasta conseguir su temperatura normal. El tiempo que debe estar detenido en el caso de motores de combustión interna deberá ser el menor posible, es decir, iniciando la marcha inmediatamente después de haber arrancado el motor y haber comprobado el perfecto funcionamiento de este en el tablero de instrumentos, salvo que el fabricante le aconseje otra cosa, porque sea un motor diésel, disponga de turbocompresor, se precise cargar algún depósito con aire, tengan que calentarse las baterías, etc. No deberán darse acelerones en vacío, y menos al arrancar el motor, haciéndolo funcionar sin el engrase suficiente y sin haber adquirido la temperatura ideal de trabajo. Se iniciará la marcha sin acelerar o si fuera preciso por el desnivel a superar o la carga a desplazar, se acelerará lo justo para no desperdiciar innecesariamente combustible, ni hacer patinar el embrague. Cuanto más deprisa RPM gire el disco del embrague, más calor generará, perdiendo esa energía disipada, además del mayor deterioro de las piezas por fricción. En el supuesto de pendiente descendente, desfrenar el vehículo para que adquiera inercia y poder embragar con la segunda marcha. Anticipación. La anticipación es fundamental para la seguridad y la conducción eficiente. Un conductor que se anticipa, que es previsor y siempre está preparado para afrontar las diversas situaciones que le plantea el tráfico, es un conductor seguro y muy eficiente. Este conductor, al acercarse a un cruce regulado por semáforos en el que es previsible detenerse, bien porque desde que lo lleva observando se encuentra en fase verde o porque se encuentra en rojo, ralentizará su velocidad adecuándola a esa circunstancia dejando de acelerar. La inercia le llevará hasta la intersección, donde, si tiene que detenerse con una simple presión sobre el pedal del freno, conseguirá la detención. En todo caso, la redención será por menos tiempo, y esa reducción del tiempo de espera es ahorro de combustible. Pero también puede ocurrir, si el conductor actúa de esta forma, que cuando esté llegando, el semáforo cambie a verde, vía libre, con lo que evita detenerse y, por consiguiente, arrancar de nuevo, ahorrando pastillas de freno, embrague y combustible, consiguiendo de este modo, además, dar un cierto descanso al motor, acercarse a las intersecciones, reguladas o no, acelerando, para después emitir a la atmósfera el calor generado por los frenos, para eliminar la energía cinética que ha conseguido a base de quemar combustible, no tiene ningún sentido. Aceleración. En cuanto a la utilización del acelerador durante la conducción, debe recordarse que este elemento sirve para exigir al motor más o menos fuerza y de alguna manera, siempre bajo la supervisión del sistema electrónico, suministrar más o menos combustible a los cilindros. Saber dosificar la aceleración para obtener un buen rendimiento es fundamental. Por otra parte, para iniciar la marcha se precisa más energía o más fuerza que para mantener una determinada velocidad, por lo que, para ahorrar energía, debe evitarse en lo posible las detenciones, para lo cual conviene utilizar aquellos itinerarios que estén menos saturados o sean de circulación más fluida. De todos es sabido que en ciudad se consume más que en carretera, precisamente por las constantes detenciones. En definitiva, sea para arrancar o para mantener o aumentar la velocidad, convendrá hacer un uso del acelerador progresivo, suave y solicitando del motor solo la potencia necesaria, procurando no despilfarrar energía. Relación de marchas adecuada. El conductor eficiente siempre se encontrará circulando, en condiciones normales a la velocidad adecuada, utilizando la relación de marchas más conveniente para afrontar en cada momento la situación que el tráfico le plantee, bien con una presión en el pedal del acelerador, obteniendo la respuesta esperada o dejando de acelerar para conseguir la retención necesaria. Como norma general, deberá circularse con la relación de marchas más larga posible, es decir, a las revoluciones más bajas que permita mantener una determinada velocidad. Deberán realizarse el menor número de cambios de marcha posibles, es decir, bien evitando cambiar de marcha o bien saltándose una, dos o más marchas siempre que sea factible.
Los cambios de marcha a efectuar dependerán de muchas circunstancias que deberán valorarse adecuadamente en cada momento. Así, en el caso del cambio a relaciones de marcha superiores, las revoluciones a alcanzar deberán ser las mínimas posibles, de manera que al realizar el cambio, con salto o sin salto de marchas, las revoluciones del motor en esa nueva marcha seleccionada se encuentre por encima de las 1000 revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto estarán acordes, además de con el motor. No todos los motores pueden mover el vehículo a las mismas RPM, ni el mismo motor puede mover adecuadamente el vehículo en todas las situaciones. Así, en el supuesto de encontrarse en un tramo de vía con un ligero descenso, para un determinado motor podrían ser suficientes 1100 revoluciones por minuto, mientras que si el desnivel es ascendente, podría no tener la fuerza suficiente para poder superarlo y verse, el conductor, en la necesidad de reducir a una marcha inferior, es decir, realizar un cambio de marchas más después del intento fallido, y esto redunda en un mayor consumo. En los descensos se procurará utilizar el freno motor, circulando con aquella relación de marchas que permita al liberar el acelerador, que el motor retenga el vehículo lo suficiente, es decir, se obtenga la respuesta esperada por el conductor, que siempre podrá hacer uso de los frenos, en caso necesario, estando estos a una temperatura normal de funcionamiento, y si se precisara acelerar, esa correcta relación de marchas dará al vehículo la fuerza necesaria y deseada por el conductor, siendo preferible siempre que sea posible utilizar una marcha larga en lugar de acelerar, es decir, se adquiere más inercia con menos resistencia al freno motor. En tramos con pendiente ascendente, debe utilizarse la marcha más larga posible, como en tramo llano, siendo preferible llevar el acelerador pisado en un 80% a reducir y llevar el acelerador en un 20%. En cuanto al cambio para aumentar de marcha, deberán alcanzarse un mayor número de revoluciones que en llano, porque se pierde velocidad durante el cambio de marcha y porque se precisa una mayor fuerza motriz. Este mayor número de revoluciones dependerá de la potencia del motor, la masa del vehículo y el porcentaje del desnivel a superar. La adecuada relación de marchas es especialmente importante al efectuar ciertas maniobras, como puede ser un adelantamiento, trazar una curva o incorporarnos a una autopista con gran circulación. Si se desea pasar de 70 a 100 km por hora para efectuar el adelantamiento con rapidez, esto puede hacerse en tercera, cuarta, quinta o sexta marcha. El problema es saber elegir la más adecuada a las circunstancias que se den en ese momento. En condiciones normales podría utilizarse la más larga, sexta, pero para ello deberán tenerse en cuenta otros aspectos como el viento, la carga transportada, el desnivel del terreno, la potencia del motor, etc. Otra marcha, por ejemplo la tercera, haría alcanzar los 100 km por hora al vehículo en pocos segundos pisando el acelerador al 80%. Cierto que consume más pero durante menos segundos, en comparación con la sexta, con la que se recorrerían más metros en el adelantamiento y, como es lógico, en paralelo con el vehículo adelantado, algo que debe tenerse en cuenta si se trata de una vía de doble sentido de circulación. Detenciones. Las detenciones, como ya se ha mencionado, deben evitarse en lo posible, salvo que vengan impuestas por la señalización correspondiente, en cuyo caso se dejará de acelerar con tiempo suficiente. No tiene ningún sentido seguir acelerando cuando lo que se pretende es conseguir una velocidad cero. No efectuar ningún cambio de marcha si fuera posible. En caso de que fuera necesario, reducir en el momento adecuado a una relación de marchas corta. Una sola reducción si es posible, para efectuar la detención. Si se circula en una marcha larga y se pretende efectuar una detención, debe tenerse presente que según vaya disminuyendo la velocidad, irán bajando las revoluciones. Si bajaran de las 1000 revoluciones por minuto, se aproximaría al mínimo de revoluciones del motor, es decir, al ralentí, lo que supondría que el sistema electrónico que controla la bomba de inyección inyectara combustible para mantener ese mínimo de revoluciones para que no se produzca el calado del motor. Si esto ocurre mientras se está frenando para inmovilizar el vehículo, el consumo de combustible se dispara a 10, 30 y hasta 50 litros 100 kilómetros. En estos casos es preciso reducir de marcha para efectuar la detención. La suavidad en el manejo del volante, para tomar las curvas, impedirá forzar la dirección innecesariamente,
así como la suspensión y los neumáticos, consiguiendo una mínima resistencia y, por tanto, necesitando una menor fuerza para vencerla, lo que se traduce en economía. Velocidad. Como anteriormente se ha indicado, la velocidad cuesta cara, por lo que en todo momento se intentará mantener las mínimas revoluciones, dentro de las velocidades permitidas, sabiendo que cuanto más alta sea la velocidad de crucero, mayor es el consumo que crece al cuadrado de la velocidad y que los cambios de ritmo suponen igualmente un aumento en el consumo, salvo excepciones por razones de seguridad, las fuertes aceleraciones deben evitarse, porque el consumo crece con el cubo de la velocidad. No hay que olvidar, por último, que un conductor nervioso, brusco o simplemente descuidado y sobre todo con poca anticipación, puede consumir hasta un 52% más de combustible que otro de conducción tranquila y con un gran sentido de la anticipación. Un gran número de conductores manifiestan que realizan una conducción rápida y deportiva. Un porcentaje importante de conductores adquieren un vehículo de mayor potencia y cilindrada de la que precisa para su actividad o necesidades cotidianas. Para cuantificar la influencia de la actitud frente a la conducción y de lo que influyen los recorridos cortos en el consumo de combustible, así como el tipo de conducción o técnicas utilizadas, se han realizado unas experiencias que han arrojado los siguientes resultados. Consumo según pautas de conducción. Las pruebas consistieron en recorrer dos itinerarios urbanos distintos, uno por grandes avenidas y otro constituido por vías urbanas con intersecciones de todo tipo. Ambos recorridos fueron realizados con dos pautas de conducción distintas, una sosegada y otra agresiva, intencionada. En la prueba se utilizaron dos tipos de vehículo, uno pequeño, 900 cc, y otro más grande, 2500 cc, ambos de gasolina con inyección electrónica en los que se instaló un medidor de consumo de combustible. El conductor, realizando una conducción sosegada por vía urbana, gastó 9,6 L 100 km de gasolina. Cuando realizó una conducción agresiva consumió 14,6 L 100 km, incrementando el consumo un 52%. El tiempo invertido en estos recorridos urbanos de aproximadamente 10 km fue ligeramente inferior en el conductor agresivo, siendo necesario consumir un 52% más. Consumo según pautas de conducción y tamaño del vehículo. Haciendo la comparación por tipo de vehículo, resultó que el de mayor cilindrada, 2500 cc, y peso sufría un incremento de consumo del 79%, de conducción sosegada a conducción agresiva al pasar de 9,8 a 13,5 L 100 km, mientras que en el pequeño 900 cc, se detectó una variación del 26% al pasar de 9,3 a 11,7 L 100 km. Como se puede apreciar, cuanto mayor es la cilindrada del motor, mayor es el ahorro de combustible si se utiliza una conducción tranquila y sosegada. Consumo según recorridos o tipo de itinerario. Por otra parte, el tipo de itinerario tiene mucha importancia. En itinerarios de tráfico muy denso con recorrido principalmente urbano, no se mejora la velocidad media al conducir agresivamente, mientras que en itinerarios de tráfico más fluido y por grandes avenidas o vías de circunvalación, se consiguen mejoras muy pequeñas de velocidad media, 14%, a costa de incrementos de consumo muy superiores 28%. Recorridos cortos. En estos recorridos, la influencia de las condiciones de funcionamiento del motor diferentes con respecto a las normales de trabajo es muy importante. Consumos en recorridos cortos urbanos, valores en litros 100 km. En un recorrido de unos 3 km, el incremento de consumo, litros 100 km, sobre el obtenido en el recorrido largo, 22 km, con el motor a su temperatura normal de funcionamiento fue de un 60%. Este incremento llegó a ser del 90% para el vehículo de mayor potencia y del 40% para el vehículo más pequeño. Si el recorrido se hubiera iniciado con el motor a temperatura ambiente, habría aumentado aún más el consumo. Una conducción eficiente supondrá para el propio conductor menor tensión, mayor confort, menor riesgo y gravedad en caso de accidente, ahorro de combustible.
Menores costes de mantenimiento. Contención de la contaminación urbana. Reducción de las emisiones de CO2. En todo caso, una buena puesta a punto del vehículo, tanto en la parte eléctrica, encendido, bujías, etc., así como un buen reglaje de taqués, un filtro de aire limpio, etc., pueden suponer un ahorro importante en el consumo de carburante. El filtro del aire, un simple cartucho de papel, si no se sustituye a tiempo en los motores actuales, puede suponer un aumento del consumo de gasolina, pero por la menor potencia obtenida, es decir, el rendimiento del motor no es el mejor, pero el combustible inyectado es el adecuado para esa cantidad de aire, con el resultado de una mezcla estequiométrica perfecta en todo momento. Otro aspecto es la utilización racional de los distintos accesorios de los que dispone el vehículo, como el caso del compresor del aire acondicionado o el alternador, no sobrecargándole de trabajo con la luneta térmica, amplificadores de sonido, reproductores de DVD, etc. En la actualidad existen dos modas paralelas, una la de quienes intentan poner en los vehículos neumáticos estrechos para ahorrar combustible, y otra, la de aquellos usuarios o conductores que cada vez los quieren más anchos porque estiman que son más seguros. Una mayor anchura de las cubiertas no proporciona siempre una mayor seguridad y, en ocasiones será contraproducente, sobre todo en el supuesto de circular sobre pavimento mojado, nieve o hielo, y en todo caso hay que contar con un mayor gasto de combustible, al aumentar las fuerzas de rozamiento. Todo conjunto en movimiento, de rodadura, disipa o pierde durante el rodaje cierta cantidad de energía, concepto que se define técnicamente como la energía mecánica convertida en calor por unidad de distancia recorrida, y la magnitud de esta energía que se pierde o desaprovecha viene medida por el factor de resistencia a la rodadura del conjunto. El neumático, que es un elemento elástico, consume más energía cuanto mayor sea su deformación al entrar en contacto con la carretera. Este fenómeno da lugar a un calentamiento y, por tanto, a una disipación o consumo de energía. Para disminuir la resistencia a la rodadura de los neumáticos, el conductor no puede actuar sobre su estructura, pero sí adquirir unos determinados neumáticos, ya sean diagonales, radiales, metálicos o textiles, según el uso que vaya a hacer de ellos, y especialmente donde es posible y se debe intervenir es en la presión de inflado. Un neumático subinflado o sobrecargado flexiona más, trabaja más, se calienta más y disipa más energía que otro con la presión correcta o la carga adecuada, lo que puede llevar a un aumento del 25% de la resistencia a la rodadura. Donde también puede intervenir obviamente el conductor es en la velocidad. Aparte de los factores de seguridad, a mayor velocidad más veces se deforma el neumático y más deprisa o rápidamente se suceden las deformaciones, con el consiguiente aumento de la temperatura, disipación y aumento de la resistencia a la rodadura. Hay que tener en cuenta que la sección, perfil, composición de la goma, el ancho y diámetro de la llanta, la deriva y estabilidad lateral del conjunto, la geometría de las ruedas, de la dirección y amortiguación, etc., influyen notablemente en el consumo. Por otra parte, las funciones propias del neumático y que son fundamentales para la conducción y la seguridad activa, así como su contribución al confort, comportan necesariamente un consumo de energía que, si bien conviene reducir, esta en ningún modo deberá afectar a la seguridad. Las presiones que indican los fabricantes en sus manuales de utilización son las ideales, pero se refieren a unas condiciones normales de uso, velocidad, carga, etc., sin exigir esfuerzos para los que no han sido construidos ni los neumáticos ni el vehículo, por lo que, si se van a variar estas circunstancias, también deberían variarse las presiones. El conductor debe saber que esta variación supondrá una modificación en la suspensión, adherencia y control del vehículo. Es necesario comprobar la presión con frecuencia y regularidad, dando sobre todo a los neumáticos traseros la más adecuada conforme a la carga que se transporta, ya que normalmente son estos los que más variación pueden sufrir, al llevar la mayoría de ellos el motor en el eje delantero. La presión de inflado de los neumáticos, además de comprobarse regularmente y con frecuencia, se debe hacer siempre antes de iniciar un viaje y en frío, es decir, antes de iniciarlo porque al rodar se calientan y se produce un aumento de presión y,
Comprobar los neumáticos en tales condiciones daría presiones de inflado incorrectas. Cuando la presión de inflado de los neumáticos es inferior a la indicada por el fabricante en el manual de instrucciones, se incrementa, como antes se ha indicado, el consumo de combustible. Los neumáticos se gastan más y más deprisa, especialmente por los bordes, lo que aumenta el peligro de reventón. El vehículo pierde estabilidad y por consiguiente seguridad. Otros aspectos que también pueden ayudar a ahorrar energía son, por ejemplo, no llenar el depósito de gasolina al máximo, pues durante la marcha puede derramarse por el rebosadero o por el tapón parte de su contenido. No utilizar gasolina de un octanaje distinto al recomendado, ya que se obtendrían explosiones falsas si es de menor calidad o se desperdiciaría dinero si es de más octanaje, con el consiguiente perjuicio económico. No quitar el regulador de la temperatura del circuito de refrigeración del motor, termostato, o tapar el radiador. El motor debe trabajar a una temperatura determinada. Si la temperatura es muy alta, el motor trabaja forzadamente, pero si es baja aún es peor, y por supuesto, en ambos casos el aumento del gasto de gasolina es considerable por menor rendimiento térmico del motor.